Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Soy el pastor Díaz Pavón, como de costumbre, aquí en este espacio, feliz de poder compartir con usted en el día de hoy, creyendo que el Señor nos continuará ministrando en este tema que iniciamos en el día de ayer. Es decir, ya hicimos un programa, hoy continuamos, posiblemente vamos a continuar un día más, quién sabe si 2 días más, hablando de este tema. ¿Cuál es el tema al que estoy aludiendo? Pues los testigos de Jesucristo. Ayer les decía que de ninguna forma estoy aludiendo a ningún otro tipo de testigo que puede haber en el ambiente, en la comunidad. Estoy hablando de los testigos de Jesucristo que atestiguan a favor de Él en las Escrituras. ¿Qué cubrimos ayer? Ayer cubrimos a Juan el Bautista, un personaje extraordinario, del cual Jesús en múltiples ocasiones habla honrándolo como el más grande de los profetas, como el Elías que habría de venir para preparar el ambiente, para preparar el camino. Así es que Jesucristo nos dijo claramente quién era Elías. Y ayer, quién era Juan el Bautista, que era el Elías que habría de venir. Y ayer entonces estuvimos considerando lo que Juan el Bautista decía acerca de Jesucristo, que fue lo que nos dijo acerca de Jesús. Yo quiero comenzar por decir en el día de hoy que Juan el Bautista es un testigo válido, y es un testigo válido por múltiples razones. Es un testigo válido porque era pariente de Jesús. Resulta difícil que un pariente se deje engañar. Un primo que pretende ser el Cristo, un primo que pretende ser el Hijo de Dios. Juan el Bautista es un testigo válido. ¿Por qué más es válido? Porque Juan el Bautista no era cualquiera. Juan el Bautista era un ministro de Dios, un predicador, un gran profeta, era un hombre respetado por el pueblo y no le fue muy bien siendo testigo de Jesucristo porque eso le costó la vida. Su integridad, su mensaje, su posición firme le costó la vida. Juan el Bautista estuvo dispuesto a dar la vida por el mensaje que predicaba. ¿Alguien lo quiere acusar de ser un impostor? No a Juan el Bautista. ¿A venderse por dinero? No a Juan el Bautista. ¿A que le preocuparan las apariencias y por eso se acomodara a lo que otro dijera? No Juan el Bautista. A este hombre lo decapitaron a la edad de 30 a 31 años, jovencito, en la flor de su vida, en medio de un ministerio reconocido y respetado, con una influencia aún en las altas esferas políticas. Juan el Bautista no era cualquiera. Juan el Bautista, por su vida, por su testimonio, por su conducta, es digno de ser escuchado. Por eso ayer, en el estrado, tuvimos a Juan el Bautista diciéndonos quién era Jesús para él y cuál fue su experiencia con Jesús. Y Juan el Bautista testificó
que en efecto Jesús no era cualquiera, sino el Hijo de Dios. No tenemos en el día de hoy nadie que pueda subirse al estrado contra Juan el Bautista y negar las palabras del Bautista. Si yo voy a creerle a alguien, voy a creerle a Juan el Bautista. Me parece que las palabras de Juan el Bautista son dignas de considerar en esto, que no es un juicio, sino un sencillo análisis. Ni siquiera pretendo que esto es un profundo análisis exegético o teológico. Esto es una conversación de un pastor cualquiera que quiere decirle lo que piensa con respecto a esto. Y en el día de hoy entonces yo quiero traer a otro testigo. Antes de presentarles a este testigo, quiero recordarles que tenemos un número telefónico al cual usted puede llamar para comunicarse y pedir la oración. Y ese número es el 305-228-9697. Repito ese número para que tome nota de él y pueda usted llamar. Es el 305-228-9697. Vamos a continuar. Mi segundo testigo son las Escrituras. Vamos a dejar ese para el tercer lugar. Posiblemente los vamos a cubrir los dos en el día de hoy, pero permítame comenzar por otra persona, que si hay alguien que puede hablar de Jesús, si hay alguien que puede testificar de Jesús, es Él. Me refiero al Padre Celestial. Jesús anda diciendo que Él es el Hijo de Dios. Nosotros debemos hacer la pregunta, ¿y qué dice Dios? ¿Qué dice el Padre? ¿Qué es lo que opina Dios? ¿Qué es lo que dice el Padre? Observe este comentario del Señor en el capítulo 8 del Evangelio según Juan y versículo 18. El Padre que me envió da testimonio de mí. Bueno, de alguna manera, entonces no soy yo quien está trayendo al Padre como testigo. En este caso, quien lo está subiendo al estrado es Jesús mismo. Jesús pide que el Padre venga a testificar y dice, mi Padre está testificando. Él habla de mí. Él dice quién soy yo. Claro, el testimonio de Jesús es verdadero y nosotros podríamos traer a Jesús al estrado, pero sabe que me han dicho que los buenos abogados intentan que el acusado no suba al estrado. Así es que yo quiero utilizar otros testigos que no son Jesús. Y Jesús está diciendo, el Padre es testigo, llámenlo a Él, pregúntenle al Padre, pregúntenle a Dios. Esas personas que no quieren aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesucristo integra la deidad que es parte de la maravillosa Trinidad, deben prestar atención a lo que dice el Padre, el único Dios verdadero, el todopoderoso Dios, nuestro Padre Celestial. Pues en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 3, allí hay algo que debemos considerar en el día de Dios. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A ver, ¿qué estamos leyendo aquí? Estamos leyendo lo que ocurre en el momento que Jesús es bautizado. Fíjese, tal vez debo leer más bien desde el mismo versículo 16 que dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Fue bautizado Jesús, subió del agua de inmediato, y he aquí,
los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Alguien con pocos escrúpulos podría responder: bueno, yo también soy un hijo de Dios. Sí, yo no voy a negar la posibilidad de que esa persona que hace el comentario sea un hijo de Dios o una hija de Dios. Sin duda, Dios tiene muchos hijos. Por esa razón, porque Dios tiene muchos hijos, cuando nos menciona como sus hijos en plural, pero cuando se refiere a Jesús, lo señala de cierta forma particular. Nosotros debemos entender que la manera en que la Biblia señala a Jesús como el Hijo de Dios es diferente a la manera en que señala a cualquier otro como uno de los hijos de Dios. Cualquier persona convertida, cualquier persona que ha conocido a Cristo, cualquier persona que ha experimentado salvación o nuevo nacimiento, la tal persona puede alegar que es un hijo de Dios. Pero Jesucristo es señalado como el Hijo de Dios, el uno único, el Hijo de Dios, de cierta manera que los demás no son hijos de Dios. Porque la manera en que se utiliza aquí el término, el Hijo de Dios, habla de una identidad en esencia, en naturaleza, entre el Padre y el Hijo, que no existe con nadie más y con absolutamente nada más. Jesucristo no solo es el enviado a salvar el mundo. Jesucristo no solo es el ungido de Dios. Jesucristo no solo es el Mesías. Jesucristo es el Hijo. El Hijo. De la manera que es generado del Padre, nadie más lo es. Porque Jesucristo integra la Trinidad. Si alguien quiere negar quién es Cristo, bueno, tiene el derecho de hacerlo, pero sepa que en el día de hoy hay dos testigos contra usted. Alguien podría decir: yo no creo eso, pero tendría que negar al más grande de todos los profetas, Juan el Bautista, quien a su vez era primo de Jesús y lo conoció personalmente. Y dice: yo no lo conocía a él de esta manera. O sea, antes yo no conocía, pero ahora sí, lo conozco. Le fue revelado quién era Jesús. Ahora, en el día de hoy, estamos escuchando al Padre. Y es el Padre el que nos está diciendo: sepan todos, este es mi Hijo. Esto es innegable. Nosotros no podemos negar ni ir contra lo que dice el Padre Eterno. Eso es una palabra para ser aceptada y punto. Porque lo dijo Dios, porque lo dijo el Señor. La pregunta es: ¿fue solo en este momento del bautismo en el que Dios habla y nos dice quién es Jesús? Bueno, pues hay otro lugar. Pero yo debo ir en este momento a una pausa. Voy a la pausa, regreso para que veamos cuándo más el Padre Celestial testifica acerca de Jesús. Entonces, vamos allá, regreso para continuar con esto. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Bueno, soy el pastor Díaz Pavón. Aquí estamos para seguir con lo que estábamos hablando. Los testigos de Jesucristo. Si usted no ha llamado, si no se ha comunicado, hágalo ahora. No olvide, el número es el 305-228-9697. En un ratito les voy a dar la dirección electrónica, por si en lugar de llamar prefiere escribirme, prefiere hablarme a través de un texto, a través de un escrito, una cartita, una notita, puede hacerlo.
Se las voy a dar. Tome lápiz, papel para que anote, o ahí en el teléfono. Simplemente anótelo. Es biblia@diaspavon.com. Otra vez, biblia@diaspavon.com. Díaz con Z, Pavón con B alta, con B de Biblia. Tengo a mi segundo testigo, a mi segunda persona en el estrado testificando acerca de Cristo. Y este es el Padre. Ya lo vimos en el bautismo de Jesús haciendo este comentario impresionante. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, es decir, me complace la vida de Cristo, me complace su conducta, me complace su carácter. Comentario acerca de esa complacencia del Padre. Ese comentario de complacencia es una aprobación a la forma en que Jesús se condujo. Es una aprobación al trabajo que Jesús realizaba. Es una aprobación a los mensajes y las enseñanzas de Jesús. El Padre Celestial está diciendo, a mí me complace lo que Él hace. A mí me complace lo que Él predica. Dios está diciendo que está en absoluto acuerdo con el mensaje de Jesucristo. Por lo tanto, entonces Jesús es lo que dijo que es. Lo que Él enseñó acerca de quién es Él es absolutamente cierto. Porque hay testigos. El Padre está diciendo que lo acepta. No hay manera de aceptar al Padre, rechazar al Hijo, porque al rechazar al Hijo estoy rechazando lo que dijo el Padre. No hay forma de rechazar a Jesús sin rechazar a su Padre Celestial. Quien pretende tomar alguna persona de la Trinidad y rechazar la otra, está rechazando la totalidad de la deidad. Usted no puede rechazar al Espíritu Santo sin rechazar igualmente al Padre y al Hijo. Lo que el Padre dice del uno y del otro es absolutamente cierto. Por lo tanto, fíjese bien, o aceptamos a Jesucristo como el Padre lo presenta, o lo rechazamos. No hay manera de aceptar al uno y rechazar al otro. Vamos entonces al capítulo 17 del Evangelio según Mateo, para ver ahora al Padre haciendo otro comentario acerca de Jesús, con la intención de que captemos bien en qué ambiente y bajo qué circunstancias se da este comentario que hace Dios el Padre. Vayamos al capítulo 17 de Mateo y permítame leer desde el versículo 1. Jesús ha estado anunciando su muerte. Había estado preguntando en el capítulo anterior, un pasaje interesantísimo, donde Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ocurren cosas ahí tremendas que en otro momento las vamos a ver. Y entonces dice, 6 días después, ya este suceso ha pasado, y 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. A ver, Jesús va a tomar a 3 discípulos, no toma a los 12, lleva solo a 3. Posiblemente los más cercanos. Desde un punto de vista pedagógico, tal vez los 3 más destacados, ¿sí? Los más avanzados, de pronto los más cercanos. De alguna manera, estos son los 3 apóstoles, los 3 discípulos, que van a aparecer con Cristo en las
escenas, en los escenarios más difíciles, más profundos, más intensos. Y aquí encontramos a Jesús llevándoselos a una experiencia única, sui generis. No ha ocurrido en otro lugar, no se repite, es único lo que está ocurriendo aquí. Agarra a estos tres y dice, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué es eso de que se transfiguró? Dejó de ser visto como ellos lo veían comúnmente. Dejó de lucir de la manera que lucía. Jesús tenía un cuerpo, no quiero decir esto irrespetuosamente, sino simplemente para comunicar el mensaje. Jesús tenía un cuerpo ordinario como el de cualquiera, no tenía una musculatura especial y Jesús no lucía como un fantasma. Jesús no caminaba a unas pulgadas sobre la tierra, no flotaba. Jesús caminaba como cualquiera y lucía como cualquiera. Alguien que pasara por el lado de Jesús no iba a notar nada extraordinario en él, sino que su cuerpo era ordinario. Pero ahora ocurre algo maravilloso y una gloria especial se está manifestando en él. El versículo lo llama ser transfigurado. Se transfiguró. Fue como asumir esa dimensión de gloria que él, pues, no se manifestaba así comúnmente. Se transfiguró delante de ellos. Ellos están viendo algo que nunca habían visto. Dice, y resplandeció su rostro como el sol. ¿Se imagina usted? ¿Ha mirado el sol? ¿Ha vivido la experiencia esa de la incandescencia, de mirar al sol y quedar ciego porque esa luz nos enceguece? Esto es lo que está sucediendo con Jesús. Se transfiguró. Del rostro dice que lucía como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es un resplandor extraordinario, más allá de lo que la imaginación puede captar, pero es algo impresionante. Estos tres apóstoles están seriamente impresionados por lo que están viviendo, porque nunca lo habían vivido así con Jesús. Continuemos la lectura. Y he aquí, les aparecieron dos personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Moisés, el caudillo, el instrumento de Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto, y Elías, el gran profeta Elías. Este fue el que oró para que no lloviera, y no llovió durante 3 años y medio, volvió a orar y entonces llovió sobre Israel. Y estos dos dice que estaban hablando con él. Aparecieron estos dos conversando con Jesús. Se da cuenta que ellos reconocieron que era Moisés y que era Elías. Jesús estaba conversando con ellos. Moisés y Elías no se mostraban extrañados de estar hablando con Jesús. El caso no fue el del susto porque está ocurriendo esto, sino dos personas que evidencian tener una reunión, una conversación normal con el Señor que está transfigurado. Es impresionante el cuadro aquí. Entonces, Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Está feliz por la experiencia. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hagamos un alto allí. La propuesta de Pedro a alguien le puede parecer una locura.
Pedro no estaba pidiendo mucho para él, sino estar allí. Eso era suficiente. 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Ustedes son los grandes, ustedes son los importantes. Nosotros quedamos aquí viéndolos y con eso nos basta. Basta con una manifestación de Dios para que no querramos ver otra cosa. No había trabajo, no había familia, no había ministerio, no había nada que atrajera a Pedro más que esa experiencia gloriosa. Pero hay una interrupción. Mientras él hablaba, ocurre una interrupción. Está hablando, si el Señor quiere, hago esto, pero entra a participar del diálogo una persona a quien no estaban viendo, ¿sí? A quien no percibían, oiga. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Sigue esto glorioso, los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Oh, aleluya. ¡Qué experiencia! Lo interrumpe casi como si le dijera a Pedro: basta, déjate de tonterías, olvídate de las enramadas y de todo esto. Lo importante aquí, Dios habla desde los cielos, se manifiesta en una nube de gloria. Y las palabras de Dios, refiriéndose a Jesús nuevamente, este es mi Hijo amado, ¿sí? Este es mi Hijo amado. Esto es poderoso. Amén. Amén. Este es mi Hijo amado. Nuevamente el comentario: en quien tengo complacencia. Ya no hablo más de eso porque ya lo dije cuando hablábamos de Juan el Bautista, pero añade otro elemento: a él oíd. Óiganlo a él. No es a Pedro que hay que oír. Algunos se fanatizan con Pedro. No es a Pablo a quien hay que oír. Es a él. Aquí el que tiene el mensaje es Jesús. Aquí a quien hay que escuchar es a Jesús. El que rechaza el mensaje de Jesús está rechazando lo que dijo el Padre. El Padre dijo: hay que oír a Jesucristo. Tienen que escuchar a mi Hijo. Gente, si hay que escuchar a alguien en el día de hoy, es a Jesús. Hay que prestar atención a Jesús. Debemos oír a Jesús. Es necesario prestarle atención a Jesús. Él tiene el mensaje que el Padre apoya. Él tiene el mensaje que el Padre aprueba. Yo debo ir a mi próxima pausa. Lo quiero hacer en este instante. Quiero recordarles el número telefónico. Puede llamar y pedir la oración al 305-228-9697 o simplemente dejarme un mensaje. Vamos a esa pausa y yo regreso para continuar con esta palabra. De regreso con ustedes ya en la parte final de esta enseñanza. A ver, bueno, de esta parte, de esta porción, hoy no me va a dar tiempo para ir a nuestro tercer testigo. O sea, así es que mañana yo voy a continuar con el próximo testigo. Vamos a tratar de terminar con nuestro segundo testigo, que está haciendo un comentario impresionante. Este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, en el cual tengo complacencia, y cierra diciendo: a él oíd. No hay otro a quien oír, no hay otro a quien escuchar, porque ya el Padre nos está diciendo: escuchen al Hijo. Un par de comentarios más acerca de esta escena que me parece que es importante ver. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran
temor. Así es que esto no es una escena de acuerdo entre Jesús y los discípulos, sino que evidentemente los discípulos no tienen idea de qué es lo que está sucediendo aquí en pleno. Así es que temerosos se lanzan al suelo y están temblando, tienen temor. Sigo leyendo. Entonces Jesús se acercó y los tocó. Hay una delicadeza y un deseo íntimo de fortalecer, de consolar, de confortar, ¿sí?, de tranquilizar a los discípulos en esta experiencia. Y dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Eso no es una declaración teológica ni nada por el estilo. No está diciendo que el Padre no tiene importancia, no, está diciendo que ya Moisés y Elías no estaban allí, que ya la nube y esta manifestación del Padre había cesado y el que quedaba allí era Jesús. Ven a Jesús solo, con él tenemos suficiente, ¿no es cierto? Importante. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión. Yo quiero comentar algo sobre esto. No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Yo quiero ocuparme de este detalle. ¿Qué hace Jesús? Le dice ahora a los discípulos: ustedes me han visto transfigurado, han visto a Moisés, han visto a Elías, han escuchado esta conversación, han participado de esta visión, han visto la nube descender, oyeron la voz de mi Padre hablando de mí y hablando de lo que yo hablo, hablando de mí y de mi mensaje. Mire, hay gente que acepta a Jesús como personaje hermoso de la historia, pero no aceptan su mensaje, no aceptan su enseñanza, no aceptan los milagros, no aceptan lo que Él dijo de sí mismo, entonces no están aceptando a Jesús. Finalmente, no le digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre, hasta que yo resucite. Se da cuenta que si lo de Jesús fuese un cuento y esto fuese una patraña, lo que les hubiese dicho hubiese sido: díganle a todo el mundo para que sepan, díganle a todo el mundo para que conozcan, pero le dicen no, esto no tiene importancia ahora, guárdenlo, una vez yo resucite van a contar esto. Si no resucito no lo tienen que contar. Si no se cumple en mí la profecía, no lo tienen que contar. Así es que esto no es una experiencia superficial, esto es una experiencia poderosa que va a afirmar que Jesucristo es quien Él dijo que es. Dos cosas, quiero ir a una pausa, quiero regresar para orar y quiero invitarle a escuchar el programa de mañana porque voy a traer a un tercer testigo para que hable de Jesús. Pausa. De regreso con ustedes aquí en Tiempo de Oración. Vamos a orar, pero quiero recordarles el número telefónico, el 305-228-9697. 305-228-9697. Ojalá y usted sienta que Dios le está hablando a través de esta palabra, como yo siento que me está hablando a mí y me está impactando. Dos testigos poderosos, dos testigos innegables. Mañana traigo al estrado un tercer testigo. Vamos a orar. Padre Celestial, tanta gente llamando, tanta gente comunicándose, tantas personas, Señor, con necesidades y con el anhelo de conocerte.
hazte claro, Señor. Revélate con claridad a cada corazón. Ilumina, trae luz a la conciencia, a la mente de cada persona que está oyendo en el día de hoy y que desea una experiencia contigo. Desea una experiencia cercana, íntima, profunda. Produce, Señor del cielo, produce, Dios mío, maravilloso Dios, genera, produce en los corazones esa convicción profunda de que tú les estás hablando y de que tú eres real. Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que te experimenten, Dios bueno, que te sientan profundamente en sus corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, opera el milagro del nuevo nacimiento, opera en los corazones el milagro de la santidad, el milagro de la transformación. Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias, gente querida, por tanto amor y gracias por su fidelidad. Les aseguro que recibir a nuestro tercer testigo en el día de mañana será maravilloso. Bendición a todos y hasta mañana. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.